Hoy vamos a hablar acerca de algo que no nos gusta escuchar mucho, y es la palabra no. Amén. El tema de hoy lleva por título el no más hermoso. Amén. El no más hermoso. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo y decirle, Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú estás con nosotros, Señor. Qué hermoso es poder acercarnos delante de ti y orar y alabarte y estar en congregación y poder darte gracias y poder exaltarte. Qué hermoso es poder rendirnos y humillarnos delante de un Dios tan grande, tan poderoso. El único Dios y Rey eres tú, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, a nuestro espíritu, que nos prepares para los días por venir, en el nombre de Jesús a través de esta palabra, y que tu Espíritu Santo llene cada vida con sabiduría y conocimiento para entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, el no más hermoso. La palabra no, como un negativo, muchas veces nos molesta escucharla, ¿no? Puedo recordar, y no solo recordar, sino vivo a diario, esto con mi hijo. Mi hijo tiene 3 años y a esa edad el no es una de las palabras preferidas. Y cuando él dice no, le gusta, pero cuando él escucha el no, es su palabra no preferida. Es la palabra que menos le gusta. Y entonces como hijo que está aprendiendo a entender de que sus padres siempre quieren lo mejor para él. Al escuchar la palabra no, pues o llora, o grita, o pretende no haberla escuchado, porque a veces se queda ahí jugando, le decimos, no, no puedes hacer eso, y sigue jugando y sigue haciéndolo y pretende no haberla escuchado. Pero sí la escuchó, solo que no quiere obedecer. Tremendo, ¿verdad? Y eso es un periodo en donde sabemos que los niños andan, a través del cual los niños andan. Sin embargo, nosotros también como cristianos pasamos por ese periodo. Y muchos, lastimosamente, se quedan toda su vida de cristianos en ese periodo. Cuando el Señor dice no, y no nos gusta. Cuando el Señor dice no, y nos desanimamos. Cuando el Señor dice no, y nos frenamos o pretendemos no escucharlo. ¿Amén? Lo tomamos como algo no deseado usualmente. Nos frena, nos detiene, el no como tal nos frena. Tú vas en el carro, el rojo para nosotros es no, puedes pasar. Nos frena, nos detiene de nuestro andar, para eso es inconscientemente para nosotros algo negativo. Nos impide hacer ciertas cosas que deseamos realizar. Usualmente son cosas que deseamos continuar realizando, en donde el Señor, o hablemos también de la vida en muchas circunstancias que vivimos, recibimos como respuesta un no. Aún así, esta negativa no siempre juega en contra de nuestro bienestar. Es decir, hay veces que te dicen no y está aparentemente en contra de tu bienestar, pero no siempre juega en contra de tu bienestar. El ejemplo de mi hijo, yo le digo no, que no se puede comer algo que sé que le hace daño porque eso le va a hacer daño. Si no se lo come, entonces va a tener bienestar. Si se lo come, le va a ir mal. Algunas veces este no, entre comillas, que escuchamos juega a favor nuestro, con un resultado muchísimo mejor del que esperamos. Y el Señor es muy misericordioso y es muy bueno. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos ese no de parte de Dios y nos frenamos y nos desanimamos, luego el Señor igual te enseña. El Señor no te dice, pero ¿por qué eres un mal hijo? No, no, no. Él sabe cómo tratarnos. Amén. Y poco a poco te enseña, mira, te dije no, por esto y por esto. Y aprendes entonces a que el Señor tenía un plan perfecto detrás de esa respuesta. En el caso de Dios, como nuestro Padre, no deseamos recibir un no de parte de Él. Amén. Como nuestro Padre, igual el ejemplo que les estoy dando. Josué le encanta la avena y es una cosa tenaz porque durante esta semana él no podía tomar muchos lácteos porque le daba más tos. Él tuvo una tos, una gripa durante esta semana que tuvimos que tratar. Y nos dijo el doctor, no puede tomar muchos lácteos porque le afecta a la tos. Y hubo un día que le dijimos, no, te vamos a dar avena. Ya se imaginan cómo fue. Muchos de nosotros también al momento de que el Señor nos dice, al momento del Señor que nos diga no, cuando nos da como respuesta no de alguna situación,
o alguna cosa que le hemos pedido, ¿qué hacemos? Berrinches. ¿Qué hacemos? ¿Qué si tú me prometiste? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Él o nosotros? ¿Quién conoce nuestro bienestar futuro? ¿Quién conoce lo mejor para nosotros, sino nuestro Padre Celestial que nos conoce plenamente? Amén. Josué no entiende que la avena con leche le va a dar tos. Y muchas veces nosotros no entendemos que el no del Señor es una respuesta positiva para un mañana. Porque más adelante quizá esa respuesta que tú querías como un sí, podías jugar en tu contra. ¿Amén? El Señor es perfecto y Él es tu Padre Celestial. Y Él sabe cómo tratar y cómo respondernos y cuándo respondernos. No significa que siempre nos va a decir que no. Jesucristo enseñó y es algo muy hermoso y es algo que los fariseos no entendían porque ellos veían muy de lejos a Dios como Dios Padre y Dios Creador. Pero Jesús decía, Él es tu Padre y tú le puedes pedir todo lo que quieras y necesites como Padre. Y tú lo puedes hacer. Esta predicación que les llevo hoy no tiene motivación de frenarlos en sus peticiones personales. Tiene motivación de entender y aceptar las respuestas del Señor a esas peticiones personales. Amén. De que el Señor no siempre va a responder sí y que a pesar de que no siempre va a responder sí, el no del Señor siempre va a ser el más hermoso para ti. Siempre va a ser el mejor, la mejor respuesta. Vamos a entender algo acerca de estos no. Primero, ¿cuáles tipos de no el Señor Dios Todopoderoso maneja? Primero que todo, el no de prohibición. El no de prohibición. No puedes. Definitivamente no puedes. Desde la creación del hombre, el Señor planta una prohibición. ¿Cuál fue la prohibición que el Señor le dio a Adán y Eva? No comerás. Ok, vamos a leer entonces Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Al principio, con el libro de la Biblia. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros con la mentalidad natural decimos, pero bueno, el Señor nos hizo y nos dio todos estos árboles y nos dio las habilidades de comer. Y el simple hecho de que nos digan no comerás, pareciera que jugar en contra de las habilidades que Dios nos da. Muchas de las cosas que en las que a veces Dios nos dice no, tienen que ver con habilidades que tú puedes alcanzar y cosas que puedes hacer. Pero si Él te dice no, es porque es no, cuando es prohibición. No comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí también se revela algo interesante de Dios como Padre, y es el hecho de que Él explica el porqué de ese no. Solamente no se queda con un no tácito, sino que explica el porqué, porque habla de tú a tú con el hombre, así como a ti te quiere enseñar muchas veces el porqué de lo que estás viviendo en tu vida. ¿Por qué estás pasando? Y te dirá quizás, no, vas a hacer esto y te explicará por qué y por qué. Aquí le decía a Adán y Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y también revela otra cosa, Dios no quería que el hombre muriera. Amén. Dios quería estar cerca de ellos. Los hizo para que ellos contemplaran su grandeza y para poder ser su Padre celestial y eterno. Por esa razón, durante toda la Biblia vemos el plan de salvación del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis y revelado en la figura de Jesucristo, porque la intención del Señor Dios Todopoderoso es que tú estés con Él eternamente y para siempre. Los planes de Dios son buenos para Él. Los planes de Dios eran buenos para Daniel. Y les dijo por eso, no. Es decir, es un no de prohibición, pero con un propósito eterno y perfecto. Así como los mandamientos, porque los mandamientos también son ejemplo de cómo el Señor nos prohíbe aquellas cosas que son desagradables a sus ojos, que sencillamente Él no puede tolerar ni aceptar porque Él es santo, santo, santo. Tan santo que los ángeles, que son seres creados en perfección y en santidad, al verlo tienen que decir santo, santo, santo. Es más limpio y puro que aún los ángeles, creados en santidad. Él es Dios todopoderoso y Él como luz no acepta tinieblas en Él. Por lo tanto, el pecado te aleja del Señor. Amén. Y como el pecado alejaba al pueblo de Israel del Señor y Él quería tenerlo cerca como Padre, dio los mandamientos. Y ahí vemos entonces, ante sus ojos, que todo lo ven, hay ciertas cosas que son desagradables, en este caso el pecado.
incluyendo las intenciones del corazón, son reveladas delante del Señor. Y dentro de estas prohibiciones encontramos los 10 mandamientos y la suma del total de la ley, que no solo son 10 mandamientos, para el pueblo fueron reveladas muchas más. Esta sería resumida por Jesucristo al decir en Mateo 22 del 36 al 40, vamos a ir Mateo 22 del 36 al 40. Si lo tienen, digan amén, por favor. Amén, dice. Amén. Le preguntan a Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo maravilloso de este resumen de los dos mandamientos es que ninguna parte dice no. Porque el resumen de estos dos mandamientos identifica lo profundo del por qué el Señor en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, que ahorita vamos a leer, decía no. Él le decía no al pueblo porque sencillamente no debían hacerlo porque quería que, uno, le amaran con todo su corazón y dos, amaran a su prójimo como a ellos mismos. Y Jesús decía, es que la intención de estos mandamientos es que tú ames a Dios con todo tu corazón. No solo la intención, sino lo que te va a llevar a no matar, a no hurtar, a no decir falso testimonio, es que vas a amar a Dios. Tú amas a Dios y no tienes ni ganas ni necesidad de hacer todo eso. Amén. Porque quieres agradar a Dios. Porque quieres agradar a Dios. Aún así, las prohibiciones de Dios siempre son para bien de su pueblo, de sus hijos, de ti. Éxodo 20, del 1 al 17. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tener dioses ajenos, ¿cómo juega en contra de nuestras vidas? El Señor sabe que tener dioses ajenos va a destruir nuestra relación con Él. Arriba, arriba. Va a esclavizar tu vida. Va a esclavizar todo lo que haces. Va a esclavizar tus intenciones. Jesucristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra lo dice. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esclaviza a los idólatras la idolatría. Sus dioses, los que ellos siguen, tienen que hacer todo regido bajo lo que los dioses dicen. Pero cuando estamos hablando de dioses, no solamente estamos hablando de ídolos, estamos hablando también de lo que tú puedes tener en primer lugar en tu corazón, antes que Dios mismo. Todo aquello que te aleja de Dios. Porque si lo colocas primero en tu corazón, eso se va a encargar de colocar a Dios cada vez más abajo y abajo y abajo de tu vida. No colocar a Dios Padre de primer lugar termina haciendo que las otras cosas lo vayan relegando a último lugar. Y así va a ser. Entonces esto es una cuestión de escoger, no colocarlo tercero, Señor, tú de pronto puedes estar en un cuarto lugar, no. Es colocarlo primero o nada. Y ese testimonio y esa realidad la vemos con el ejemplo del arca. O estaba puesta en un lugar santo y escogido por Dios o nada. Así era de fuerte la situación. Y así es Dios. O está en tu primer lugar en tu corazón o nada. O nada, no sirve de más nada. Porque si está en segundo, tercero, cuarto, último lugar, ahí Él no va a querer entrar. Dice la palabra, Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Quiénes pueden ser los ídolos que podemos tener? Nuestra familia puede ser ídolo. Porque hacemos todo para nuestra familia y aún la ponemos en primer lugar que a Dios.
Nuestro trabajo puede ser un ídolo porque creemos que nuestro trabajo y nuestras habilidades y nuestra creatividad y nuestro poder que podemos alcanzar y la parte material es para nosotros fortaleza, fuerza y razón de confianza. Un político puede ser un ídolo para ti, el presidente, la persona que escogiste, por la quien votaste, que te asombró y te emocionó y dijiste, este va a cambiar mi vida en mi país. Le dejaste ese primer lugar en tu corazón. Tu marido, tu mujer, tu novia, tu novio puede ser un ídolo también si te quita el primer lugar del Señor. Dios es un Dios celoso y Él quiere que lo coloquemos en primer lugar. Pero ¿por qué le dice al pueblo no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí, soy celoso, es que no te quiero destruir ni quiero que te alejes de mí. Era la razón por la cual le decía a su pueblo. Quiero bendecirte, quiero verte bien, quiero verte cerca de mí. No existe otro Dios y los otros son ídolos y los demás demonios. ¿Qué vas a estar con ellos? Si yo te amo y quiero bendecirte. Amén. Dice después, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el versículo 7. El hacer vano el nombre del Señor, usarlo por escudo para hacer cosas que no van con su voluntad y santidad, es la labor de Satanás mismo. Tremendo, porque Satanás hace eso. Cuando se le presentó a Jesucristo en el desierto después de 40 días de ayuno, ¿qué utilizó Satanás? El nombre de Dios y la palabra de Dios. Tremendo. Se te van a presentar oportunidades y cosas en nombre de Dios, en donde tú tienes que decidir qué es lo que sabes que le agrada en verdad a Dios y qué es lo que no. Y ahí es donde tú dices, Señor, utilizaré tu nombre porque la gente sabe que soy creyente, pero no lo voy a utilizar en vano. Seguramente alrededor de tu familia, en tu vida, en tu trabajo, la gente conoce que tú conoces de Dios. Y tus actitudes y tus acciones revelan si lo tomas en vano o no. Tremendo. Esto no es una cuestión solo de decir, utilizar el nombre de Dios como Jehová. No, es utilizar el nombre de Dios es a quién le perteneces tú y cómo demuestras que le perteneces con tus acciones, tus obras y lo que las personas ven en ti. Eso es. Por ejemplo, nosotros aquí en el occidente utilizamos, bueno, se utilizaba ya, no tanto, el apellido del varón para que la esposa lo lleve. Amén. Y la esposa da a reconocer al varón con sus actos y con lo que es. Oye, ¿esa no es la esposa de tal? Así tú, como hijo de Dios, usas el nombre de Dios en vano o no. Y las personas se dan cuenta, este es un varón de Dios. Este es un hombre de testimonio. Este es un hombre íntegro que lo que dice lo hace. Este es un hombre que ora y que se nota que ora. Este es un hombre que Dios está con él. Esta es una mujer que cree en Dios y que tiene fe. Amén. Aleluya. Entonces no vamos a utilizar el nombre de Dios en vano, sino con integridad, con veracidad. Y el utilizar el nombre de Dios en vano destruye nuestra confianza en el verdadero Dios. Nos vuelve vanos y el Señor no quiere que tú vivas una vida banal. Acuérdate, dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A diferencia de los otros pueblos, Dios aparta a su pueblo para que tomara un día para confiar plenamente en él. Y se le exigió solo un día. A ti, como pueblo escogido, como nación santa, como iglesia de Dios, te está pidiendo no solo un día, pidiendo todos los días. Y ahorita mismo vivimos en el día agradable del Señor. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue que en él se cumpliera la ley. Y ahora vivimos en el descanso eterno del Señor. Amén. Es decir, que esos días, ese día de reposo deben ser todos los días. Tu confianza debe estar plenamente en Él, constantemente. La confianza lleva a tener plena certeza de que Dios está obrando. Es una de las maneras que tenemos para alabar a Dios. Tú sabes que cuando confías en el Señor, alabas al Señor. Porque si Él conoce tu corazón, no es necesario que tú lances una palabra de alabanza si Él ya conoce tu corazón y tienes plena confianza en Él.
Me refiero a que si Él ha dicho que va a hacer algo y confías en verdad y no estás desesperado y no estás estresado y no estás diciendo a la otra persona, oye, no sé qué voy a hacer, estoy, que no puedo, que no sé qué voy a hacer con mi vida, sino que por el contrario le dice, Señor, sí, confiaba en ti. Sé que este es el día agradable tuyo y que tú me has puesto en este día, en este momento, en este instante, y puedo confiar en ti. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Y le decía al pueblo, quiero que confíen en mí, porque yo tengo el control. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí no me frené, no coloqué comentario alguno porque no dice no. Sin embargo, podemos colocarlo al revés, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Puedes decir, no dejes de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es uno de los mandamientos más interesantes y que hay que prestarle mucha atención porque no es una negativa, sino que te dice, hazlo porque te va a ir bien, porque te va a traer bendición, pero no solo por eso, sino porque Dios te puso a tu padre y a tu madre para bendecirlos. Dice versículo 13, no matarás. Quien mata es perseguido y seguramente será muerto de la misma forma. Y el Señor no quería eso para su pueblo. Mateo 26, versículo 52, Jesucristo le revela esto a sus discípulos diciéndoles, entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y esto es lo que ocurre, y lo vemos todos los días en las noticias, que tal persona mató a otra persona y después la encuentran muerta también, que los guerrilleros se alzaron en armas, vemos un ejemplo, por ejemplo, históricamente el Che Guevara se alzó en armas, habló de libertades, hizo muchas cosas, pero igual lo terminaron matando. Y así, tantas personas que se han levantado en armas y han sido muertas también. ¿El Señor quiere eso para ti? No quiere eso para ti. Por eso te dice, no matarás. 14, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Proverbios 5, versículo 20. Proverbios 5, versículo 20 revela el por qué Dios no desea que cometas adulterio. Y le dice el padre al hijo, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El Señor no quiere que te envanezcas como ya no vimos, que ya vimos. Él no quiere que mueras a manos de otra persona, asesinado, quizás. Él no quiere que entres en locura, como este mandamiento nos habla. Él no quiere que las cuerdas de tu pecado te retengan y te frenen y te esclavicen. Por eso te dice, no cometas adulterio. 15, no hurtarás. El hurto es considerado por la mayoría del mundo como una falta grave que persiguen y castigan con rigor. Y es interesante porque parece que, digamos, el mayor porcentaje de los seres humanos en realidad reconocen moralmente el hurto como algo negativo y persiguen y meten preso a la gente y aún matan asesinan a la persona que ha robado, ¿cierto? Es, digamos, una afrenta grande para las otras personas y el Señor obviamente quiere bendecirte y no quiere que tú termines así. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Bueno, me pasé el versículo 16, dice, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. La mentira también no cubre nada los errores cometidos. Esta, por el contrario, hiede y es prontamente revelada. El mentiroso es fácilmente revelado y el tiempo usualmente es el que ayuda a que esto salga a la luz. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia, la envidia, destruye el corazón de las personas y llena de amargura a quien la posee.
Nunca vas a estar satisfecho. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, no codicies porque quiero que estés satisfecho en mí. No tienes por qué codiciar lo que tiene la otra persona. Yo tengo para ti algo especial, una porción. Amén. Ese es el no de prohibición. Pero vimos que en el no de prohibición se revela el corazón de Padre del Señor. Cómo protege a su pueblo a través de ese no de prohibición. Segundo tipo de no, no de protección. ¿Cuántas veces el Señor reveló planes para evitar que sus hijos fueran destruidos? Otra vez podemos ir hacia el huerto del Edén, donde el Señor le dice, no comerás porque ciertamente morirás. Quería protegerlos. Amén. Y no se unirán, por ejemplo, lo vimos en el pueblo de Israel también cuando estuvo en el desierto, el Señor les dice, no se unirán mujeres que no fueran de tu pueblo. Vamos a leer Deuteronomio versículo 7 del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 3. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado y las destruirás del todo, No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no darás tus hijas a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué el Señor le dice o le da esta negativa al pueblo? Porque le dice no te vas a mezclar con estas mujeres. Porque quería preservar a su pueblo y librarlos del pecado, y librarlos de la contaminación, y librarlos de todas aquellas cosas que los pueblos aledaños tenían y que podían terminar destruyendo al pueblo de Israel. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 27. Vamos a leer. Proverbios 4, versículo del 20 al 27. Y aquí encontramos también el corazón de Padre de nuestro Señor. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El Señor desea bendecirte. El Señor desea una vida agradable para Él, para ti. Me refiero a que tu vida debe ser para Él. Amén. Y Él quiere guiarte en medio de este camino, que es la vida, en caminos de paz, en caminos de confianza, en caminos de certeza de que Dios está contigo. Amén. Entonces encontramos no de provisión, no también de protección. Ahora tenemos un no bastante interesante, y es aquel no que es ahora de esperar para luego responder sí. Cuando Dios dice no por lo pronto, pero luego responde sí. ¿Dónde vemos esto? El ejemplo de el no grande, con letras mayúsculas, que le da a Nínive cuando dice voy a destruir a Nínive. ¿Amén? Ya no vivirá más. ¿Verdad? Ya no será un pueblo más. Y luego Dios dice, se arrepienten. Entonces es un sí. Vemos otra vez el corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial. Vemos también el no que le da a David, cuando David en su corazón anhelaba construir el templo del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? No, porque tus manos están sucias de sangre. Pero tu hijo va a construir el templo. Es un no que luego tiene un sí. Amén. El no a Moisés cuando le dice, por lo que hiciste no vas a entrar entonces a la tierra, pero te voy a permitir verla. Pero quien va a entrar es Josué. Amén. No y luego un sí. Y hay un no muy hermoso, y es el no por el cual estamos aquí. El no que le dijo el Señor a Jesucristo cuando estuvo en Getsemaní.
Cuando Jesús le dijo, Señor, si te place, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo diga, sino lo que tú quieres. El Señor le dijo no, porque este no va a traer el sí más grande de toda la historia de la humanidad. Amén. Porque por este no te voy a salvar en el momento, pero por ti y por tu muerte, todos van a tener salvación. Todo aquel que en Él crea, en ti crea, tendrán salvación y vida eterna. Amén. Y en tu vida, mi hermano, hay veces que el Señor va a decir no, para después decir sí. Porque quizá no estabas preparado para un momento. Porque quizá ese no que te dijo en el momento era para que durante un año o más te prepararas para el sí que venía. Porque quizá ese no en donde el Señor te dijo, mira, ahora mismo te voy a decir que no, hijo, porque no tienes las fuerzas para recibir ese sí. Porque no tienes las habilidades todavía que te voy a dar durante un tiempo para recibir este sí. Porque todavía te voy a llevar a otro lugar para que luego puedas recibir este sí que te voy a dar. ¿Amén? El Señor no hace locuras. El Señor no comete errores. El Señor Dios Todopoderoso solo hace maravillas. Amén. Para nosotros. Amén. Y eso es lo que Él quiere para tu vida. Que puedas entender que cuando hay una negativa de Él, como hijo amado, le digas, gracias Señor. Porque tus negativas son tan grandes como tus respuestas cuando dices sí. Porque a veces alabamos los milagros que son sí, pero tú también debes acostumbrarte a alabar las respuestas negativas del Señor, porque también son milagrosas. Porque el Dios Todopoderoso, grande, que creó los cielos y la tierra, te está diciendo no, porque tiene cuidado de ti. Amén. Estamos esperando en nuestras oraciones a veces un sí, cuando el Señor ha dictaminado quizá un no. O quizá lo que debemos es esperar sencillamente. Pero mis hermanos, lo que Dios decida responder siempre va a ser bueno para ti. Siempre va a ser bueno para ti. Romanos 8:28, no lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. A bien. Así como cuando yo le digo a Josué, Josué no puede tomar avena, es para su bien. Amén. Pero la amo, la quiero, la deseo, sé que me va a quitar el hambre, es mi alimento preferido, sé que está ahí en la nevera, sé que tú lo tienes, papá. Pero yo le tengo que decir que no, porque no es el momento, no es el tiempo, no es el lugar, no va a ser para su hijo. El no más hermoso es el de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y darle gracias a Dios por su palabra. Que le estás pidiendo una respuesta al Señor. Cierra tus ojos. Le estás pidiendo una respuesta al Señor. El Señor va a responder porque Él está cerca a tu vida. Él está cerca a tu vida. Él no está de lejos. Él está atento. La palabra de Dios dice que hoy en día podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Y en estos tiempos de necesidad, estos tiempos de incertidumbre, lo que más necesita el pueblo del Señor es guía, es dirección. Y no hay camino más cierto, verdadero que Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Pues podemos transitar firmes, confiadamente, de que vamos a estar bien. Sin embargo, en medio de ese camino, hay veces que recibiremos negativas. Pero es un momento hoy para decirle, Señor, gracias por las veces que me has dicho no a las cosas que yo pensaba que debía tener o quería tener. Gracias porque en medio de estas circunstancias y situaciones que hemos vivido, tú has respondido, Señor, Santo Dios. Y no importa la respuesta que hayas dado, lo importante es que tú has respondido, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos amas tanto, que siendo aún tan pequeños, tan minúsculos en un universo tan grande, Señor, tuviste cuidado de nosotros, de llamarnos a nosotros por nombre, de seleccionarnos, Señor, como hiciste tú, Jesucristo, con tus discípulos en medio de multitudes, y los señalaste y los llamaste para ti. Tú nos has sacado, Señor, de la oscuridad a tu luz admirable. Tú nos has sacado, Señor, para ti.
Lo más importante es la respuesta que tú das a tu hijo, porque revelas el interés que tienes para con ellos, para con nosotros. Gracias porque hoy tu pueblo puede confiar de que tú estás, de que tú oyes, Señor, de que podemos acercarnos confiadamente, podemos pedirte como hijos, Señor. Gracias. Gracias por todas las bendiciones. Es un momento para decirle, Señor, gracias por todos los sí que he recibido. Gracias por todas las bendiciones que he recibido. Gracias, Padre amado Dios, por las bendiciones que me has dado. Pero sin embargo, no significa, Señor, ser hijo tuyo, el que yo vaya a tener carro, casa o beca. Significa que yo voy a tener salvación. Y a veces, para preservación de mi alma y salvación, vienen los no de tu parte, Señor. Porque lo que más te interesa es que nuestra alma y nuestro corazón esté íntegro delante de ti, oh Santo Rey. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en tu pueblo, Señor. Tú estás recordándonos que estás cerca, que no eres Dios de lejos, sino que eres Dios de cerca, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias porque podemos confiar plenamente en ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.